Hace unas semanas vivimos el mayor crash en el mercado de las criptomonedas y vimos cómo Bitcoin pasó de valer $122.500 a cerca de 105.000 en cuestión de minutos. Y es a partir de aquí cuando surgen dos dudas. Primero, ¿ha terminado el bull run? Y segundo, ¿vamos a llegar a tener al season? Todo el mundo está asustado, el mercado no sabe hacia dónde dirigirse y tenemos a Donald Trump moviendo cada día el mercado de una manera diferente. Así que hoy te vengo a explicar cuál es la situación de Bitcoin ahora mismo, hacia dónde se puede dirigir y qué es lo que podríamos esperar hasta final de año o incluso en el año 2026. Así que dicho esto, vámonos al gráfico y vamos a analizar en las diferentes temporalidades qué es lo que está pasando con Bitcoin. Así que dicho esto, ya estamos en el gráfico de Bitcoin y en este caso, como podréis observar, tenemos la temporalidad semanal. ¿Por qué me he puesto en temporalidad semanal? Porque ante la duda de si vamos a seguir teniendo un bull run, lo que tenemos que hacer es irnos a temporalidades un poquito más elevadas. Y en este caso, semanal nos está indicando perfectamente cuál es la situación de Bitcoin. Y es que, como podréis observar, actualmente la tendencia de Bitcoin sigue siendo completamente alcista y hemos podido ver cómo en varias ocasiones Bitcoin ha estado respetando la EMA de 50 periodos. Por tanto, y teniendo esto en cuenta, ante una estructura alcista y un precio de Bitcoin que ni siquiera ante esta corrección motivada por el crash ha llegado a tocar esta EMA de 50 periodos, lo que podríamos decir es que seguimos completamente alcistas, el bull run sigue activo y muy probablemente podamos ver de cara a final de año un all season. Así que teniendo en cuenta que el crash de Bitcoin nos situó en una caída cerca de unos 14,79% en prácticamente cuestión de minutos, lo que sí que podría decir es que Bitcoin sigue teniendo una estructura completamente alcista. Y es que teniendo en cuenta esto, hemos visto cómo a partir de esta caída Bitcoin retesteó unos niveles un poquito más abajo, situándonos cerca de los $103.350 y nos ha venido marcando esta posible W. Una W que ha cerrado por encima de una EMA de 50 periodos en temporalidad diaria, un cierre muy importante y que podía dirigir a Bitcoin a prácticamente resistencias anteriores, como podría ser en este caso la zona de los $117.000 aproximadamente. Y es que en el momento en el que estoy grabando este vídeo, Bitcoin ha marcado un retroceso cerca de los $116.400. Un retroceso que, de seguir siendo así, nos estaría marcando una vela pin bar que en este caso nos estaría indicando un posible retroceso. Y para poder calcular este retroceso, ya sabéis que lo que a mí más me gusta utilizar es Fibonacci y basarnos sobre todo en los niveles más importantes del mismo, que serían el 0,5 o incluso esta zonita de aquí del Golden Pocket. Así que, ¿qué podría yo esperar de Bitcoin en los próximos días? Y es que si esta pin bar se completa, muy probablemente podríamos ver un retroceso de Bitcoin en varios lugares. En primer lugar, EMA de 50 periodos. Ya sabéis que esta EMA es una EMA muy importante porque es donde suele venir a descansar el precio después de una subida prolongada y podríamos ver el precio de Bitcoin cerca de los $113.400 aproximadamente. Y es que si viésemos una ruptura de esta EMA de 50 periodos, el siguiente nivel a tener en cuenta sería el del 0,5, situado en los $112.000 aproximadamente. Por tanto, si yo tuviese que marcarme un long, muy probablemente me iría directamente a la EMA de 50 periodos, los $112.000, y a partir de aquí trataría de buscar ese famoso Golden Pocket que tanto os gusta, que estaría situado en estas dos zonitas de aquí. Yo personalmente le doy bastante más valor a este segundo nivel del Golden Pocket, el 0,66, porque si nos fijamos coincide perfectamente con una zona de rebote anterior y además si tiramos de históricos podremos ver que han sido zonas de rebote anteriormente. Por ello, centrándonos en el largo plazo, yo considero que si no saliese ninguna noticia que tumbase de forma artificial el mercado o lo levantase de esta misma manera, podríamos ver un precio de Bitcoin situándose por esta zonita de aquí. Pero sobre todo para aquellas personas que quieran operar en Bitcoin en temporalidades un poquito más bajitas, tratando de buscar esos rebotes, esos rechazos, lo que tenemos que hacer es bajar un poquito la temporalidad y ver qué es lo que está haciendo el gráfico de Bitcoin en 4 horas. Y es que en este caso, como podremos ver, estamos completamente alcistas. Estamos teniendo un volumen que tampoco es descabellado, es un volumen completamente estable en comparación a lo que veníamos viendo anteriormente, y es que si nos fijamos podemos lanzarnos una línea tendencial de volumen y estamos viendo que más o menos estamos en la media. Sí que es verdad que necesitaría ver cómo termina esta vela de 4 horas, porque en este caso el MACD nos está marcando un movimiento de recesión, nos está marcando una pérdida de esta fuerza de movimiento alcista. Por tanto, a partir de aquí podríamos empezar a ver rechazos hacia niveles de resistencia anterior, que ya sabéis que cuando se rompe una resistencia pasa a ser soporte. La primera resistencia la podríamos encontrar en la zona de los 113.373 y a partir de aquí pues ya iríamos a otra zona un poquito más interesante, que podría ser esta zonita de aquí, que ha sido anteriormente resistencia y que coincide con la EMA de 50 periodos. Estaríamos hablando de un precio aproximado de unos $111.500. Y es que aunque sí que es verdad que el precio ha subido porque muy probablemente va a haber un acuerdo entre China y Estados Unidos por el tema de los aranceles, mucho cuidado porque estas subidas artificiales siempre pueden venir
con una posterior corrección, así que hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de movimientos. Y es que no me sorprendería ver un precio de Bitcoin que en este caso se pusiese a lateralizar entre estas dos zonas y aprovechar una lateralización buscando longs en la zona baja y buscando shorts en la zona alta podría estar dándonos muchísimo profit, ya que estamos entrando prácticamente en puntos perfectos siempre y cuando no veamos una ruptura con volumen. Pero para todas aquellas personas que les gusta un poquito más el riesgo, estas noticias les dan igual y única y exclusivamente se están basando en análisis técnico, lo que tenemos que hacer es bajar un poquito más la temporalidad para tratar de buscar esos rebotes o esos rechazos. En este caso nos hemos situado en temporalidad de 1 hora y podemos ver que en esta temporalidad seguimos completamente alcistas. Y es que en este caso fijaos que tenemos un soporte bastante claro en toda esta zonita de aquí y siempre y cuando Bitcoin respete este soporte, el movimiento debería ser alcista. Sí que es verdad que habrá que ir con muchísimo cuidado en 1 hora porque podríamos estar viendo un posible patrón de hombro cabeza a hombro y tendríamos que controlar si se termina de completar y nos manda el precio de Bitcoin un poquito más abajo, muy probablemente a irse a respirar a la EMA de 200 periodos, que en este caso se está situando en los $111.280. Y es que justo en esta temporalidad hay que tener muchísimo cuidado porque tenemos un MACD que se acaba de cruzar a la baja. ¿Esto qué significa? Que esta tendencia alcista podría estar empezando a terminar. Podríamos ver una pérdida de fuerza, fijaos que el volumen cada vez está siendo menor para esta subida y podría estar provocando una ruptura fácilmente de este soporte de aquí, llevándonos a niveles un poquito inferiores. Y es que si nos fijamos, además, el RSI en este caso nos está situando en los 65 puntos. Estaríamos cerca de una sobrecompra. Una sobrecompra que muy probablemente se ha llegado a situar en estos puntitos de aquí de los $116.483, porque si nos fijamos, en este punto el RSI llegó a tocar los 81 puntos aproximadamente. ¿Y qué hay que decir de la temporalidad de 5 minutos? Para todas aquellas personas que busquen hacer un pequeño scalping, en este caso el volumen estamos viendo que no está tratando de remontar. Y en esta ocasión tenemos además un MACD que está peleando por recuperar esa fuerza en la tendencia alcista y no cruzarse a la baja. Así que hay que tener muchísimo cuidado porque ahora mismo en Bitcoin en temporalidad de 5 minutos nos encontramos en un punto clave porque el precio se está apoyando directamente en esta EMA de 50 periodos. Y teniendo en cuenta la cercanía que hay entre ambas EMAs, que en este caso estaríamos hablando de un 0,52%, podríamos ver que una ruptura de esta EMA de 50 periodos nos podría redirigir automáticamente a esta EMA de 200 periodos. Una EMA de 200 periodos que nos estaría marcando este movimiento y este soporte, que en este caso de ser roto ya sí que nos llevaría a niveles un poquito inferiores, tratando de recuperar el suelo en todo este movimiento de aquí. ¿Qué es lo que yo podría buscar? En este caso, si tengo paciencia y quiero esperar, podríamos tratar de buscar un rebote en los 113.450 aproximadamente, que considero que sería una zona de long bastante interesante, tratando de buscar niveles anteriores de resistencia o de soporte en este caso, como podrían ser los 114.331. Teniendo en cuenta el apalancamiento, estaremos buscando un rebote cercano a 0,78% aproximadamente, que rascando un 10 o un 20x de apalancamiento estaremos hablando de entre un 7 y un 14%. Así que valorando todo lo que yo he comentado, considero que el precio de Bitcoin debería tener en temporalidades un poquito más bajitas un pequeño retroceso, pero seguimos completamente alcistas, ya que en este caso, y como os he comentado anteriormente, el semanal de Bitcoin es perfecto. Siempre y cuando vayamos a apoyarnos en esta EMA de 50 periodos, todo va a estar bien tratando de buscar unos rebotes. Así que, ¿qué podría ocurrir en caso de una ruptura de esta EMA de 50 periodos? Aquí sí que estaría un poquito más preocupado porque la siguiente zona de soporte la podríamos encontrar en los $93.700, una zona donde debería ir a descansar el precio, pero muchísimo cuidado porque si esta caída viene provocada por una noticia externa al mercado, el siguiente punto de soporte debería estar cerca de los $80.000. El precio de Bitcoin se ha movido de forma agresiva en estas últimas semanas, pero eso no significa que esté todo perdido, que el bull run haya terminado y que la alt season no vaya a suceder. Y es que cuando tengas dudas, lo único que tienes que hacer es irte a temporalidades más altas y ver qué es lo que está haciendo Bitcoin en ese caso. Y es que, como hemos podido ver en el análisis, el precio de Bitcoin sigue completamente alcista y no me parecería nada raro ver un precio antes de que terminase este año cerca de los $125.000 a $130.000. Estamos en un momento de aprovechar los movimientos del mercado, estamos en un momento de hacer dinero y teniendo en cuenta que a largo plazo el precio siempre va a tender al alza. Pero sobre todo, si quieres estar enterado de las últimas noticias, de saber cómo va a evolucionar el precio de Bitcoin y sobre todo tener claro si seguimos en un bull run o si ya ha terminado, te dejo abajo en la descripción el enlace directo a mi comunidad de Telegram, donde ya hay personas como tú que están aprendiendo un montón y están consiguiendo ganar dinero gracias a este tipo de análisis y a todos los directos que hacemos de lunes a viernes. Además, me interesa muchísimo saber cuál es el precio que estás esperando tú de Bitcoin de cara a final de año, así que déjamelo en comentarios y lo discutimos. Con todo esto, recuerda que dejándome un like y una suscripción me ayudas a seguir generando contenido de este tipo y nos vemos en próximos vídeos con más. ¡Chao!